Segundo tiempo, por eso decimos acá el padre es simbólico, no está, no hace falta que esté. Está en la madre, está en el deseo de madre. En este segundo tiempo, se trata del padre de la prohibición, de la interdicción, de la prohibición, de la doble prohibición del incesto. En términos así muy arquetípicos, no te acostarás con tu madre, y a la madre, doble prohibición porque también prohíbe acá. No reintegrarás tu producto, no te lo comerás. No lo dejarás en ese lugar de X. Le permitirás que se desarrolle. Le darás las herramientas para que se desarrolle. Lo dejarás sepultado bajo la pisada del elefante, por decirlo de alguna manera. Todas metáforas de matar al niño podrían ser, ¿no? Entonces, en este segundo tiempo, el registro del padre es imaginario, porque el padre que prohíbe, el padre interdictor, es el padre de la amenaza de castración. Si te acuestas con tu madre, serás castigado. Si reintegras tu producto, serás castigado. Hay una canción así. En el primero era simbólico el padre. ¿Cómo? En el primer tiempo era simbólico, Ahora es el padre en su potencia imaginaria. Es el padre de la amenaza de castración, el que prohíbe, el interdictor, el que significa el deseo de la madre. Por eso hacemos acá. Tac, deja de funcionar en tanto significante, ya tiene un significado. Ahora el significante que ordena es este. ¿Sí? Sí, la prohibición, en términos de lo que usted está mencionando ahí, tiene como tres operaciones o actos: privación, frustración y castración. Cada una de esas operaciones tiene un registro distinto. Ese tema es bastante complejo, no creo que lleguemos a verlo hoy, pero si quiere al final lo vemos un poquito. Cada una de esas operaciones tiene una predominancia o un registro. La castración es predominantemente simbólica, la privación es predominantemente real, porque opera en la realidad, como la privación de la libertad, y la frustración es imaginaria. Después lo vamos a ver un poquito al final. Pero quiero que terminemos con esto porque si no, esto es más importante. Entonces decimos, en el segundo se trata del padre interdictor, el padre de la prohibición. Por ende, es un padre fuertemente presente a nivel imaginario. Es el padre del no, el padre que reta, el padre que sanciona. Por eso tiene ese carácter imaginario, terrible. Por último, se trata del padre, y ahí vamos a tener un problema porque acá dice el padre a nivel de lo real, pero no es lo real propiamente hablando, lo real en términos de Lacan, sino es más bien lo real en términos de la realidad. Es el padre realista, por decirlo de alguna manera, que dice, esta es la ley, esta es la ley ordena esto, pero bueno, si no nos ven, pasamos a amarillo, con el agua, ¿no? Pero bueno, no se puede fumar, pero bueno, hace como 5 horas que no fumo, me voy a perder uno, ¿no? Es el padre que transgrede un poquitito, la ley. Es el padre que se sobrepone al peso simbólico de la ley, ¿no? Y transgrediendo eso habilita al hijo también a gozar un poquito más allá de la ley.
Sí. Es el padre que transgrede la ley, que dice, esta es la ley, pero como se dice también en el lenguaje popular, echa la ley, echa la trampa. Esta es la ley, la tenemos que respetar, pero si nadie se entera, podemos ver acá que usted vaya a quedar acá. La ley que él mismo impuso, para él poderse desarrollar como sujeto, la tiene que transgredir. Entonces hace también, como el cachorro, va a ser luego más grande, lo que puede con esa ley. Se mueve dentro y fuera constantemente. Pero la reconoce como ordenador de su mundo simbólico. Tiene con esa ley, como todo neurótico, un conflicto. El conflicto, digamos, cuando pensamos en la neurosis constantemente tiene un conflicto con la ley. Se casa, la mina o el tipo se casa, y bueno, tengo que respetar, pero me gusta la compañera de trabajo, me gusta la vecina, y bueno, ¿qué le voy a hacer si me gusta? ¿Qué quiere que haga? Yo tampoco, digamos, soy depravado porque me enamoré de otra. El registro, lo que cambia es el registro del padre. En el primer tiempo, el registro del padre es simbólico porque está velado, no hace falta que esté. En el segundo, es imperioso que alguien ejecute la amenaza de castración. Por ende, el padre es imaginario, es el padre que amenaza, que priva. Ya vamos a ver el cuadrito de la compañera, si tenemos tiempo, porque ahí se ve el cambio de intercruzamiento de los registros. Y en el tercero, es el padre que no se puede someter toda la ley, que no puede respetar del todo la ley, por eso en algún punto la transgrede. Podemos decir que es el padre, lo real que tendría ese tercer registro, porque gran parte de ese registro está en la realidad, ¿no? Pero lo real en términos de Lacan sería que la posición de sujeto no encuentra ahí en la ley su sitio, no encuentra cómo decirse de manera plena, queda entre adentro y afuera de eso. Es el padre en tanto sujeto del inconsciente, podemos decir. El padre en tanto neurótico, que habilita la neurosis del hijo, como una de las formas más saludables de manejarse en este mundo. Aunque con padecimiento, pero dentro de todo, ordenado en estos intercambios simbólicos. El neurótico es uno de los que principalmente se ordena por estos intercambios simbólicos, por las equivalencias simbólicas. No puedo tener tal cosa, pero tengo tal otra. Y esa otra cosa compensa esto que no tengo. Y así sucesivamente. Así vive el neurótico. Sí. El phi mayúscula. El falo es su estatuto simbólico. La letra phi del alfabeto griego, cuando Lacan la pone en minúscula, significa el falo imaginario, aquello que se puede ser, aquello a lo cual me puedo dirigir para ocupar ese lugar y creerme que soy eso y hacerle creer al otro que soy eso. Ahora, el falo simbólico es un título, es algo que circula. Entonces, no necesariamente es algo que se pueda ser, todo lo contrario, es algo que se puede tener. Pero no se puede ser, nadie lo puede ser. Nadie puede tener el poder absoluto, por decirlo de alguna manera. Entonces, el poder es algo que circula entre los miembros de un grupo, entre los miembros de una sociedad. El poder o el valor, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero acceder al poder o al valor, tengo que hacer cosas para acceder a eso. Tengo que ordenarme en lo simbólico, ¿no? Si yo quiero acceder al poder de diagnosticar, por ejemplo, tengo que estudiar para recibirme, para que mi palabra tenga un valor y diga, bueno, sí, por desde lo simbólico, tenés que entrar en esa circulación. Y eso sería la metáfora, la entrada en esa circulación de lo simbólico, donde nadie de los que están en esa circulación se contenta con ser el falo imaginario. Todos se ordenan por una relación con el falo como algo que circula, que no es de nadie. Todos incompletos, todos seres parciales, todos sujetos. Entonces, eso que podría ser la especie de completarnos es algo que circula, que ninguno lo puede atrapar de manera absoluta.
absoluta. Uno puede pensar que los neuróticos fantasean que hay quienes atrapan eso de manera absoluta. No sé, la celebridad, por ejemplo. El que se filma en un yate, hay control, no sé qué. Vieron que cuando ustedes ven Instagram una vez que quieren vender algo, lo hacen con una pileta hermosa atrás. No sé, pareciera que eso se termina de cerrar. Este sabe de la vida, este sabe que tiene esa pileta atrás, seguro que. ¡Oh! Un capo tipo. Ese es el falo. Son cosas que circulan y que tienen un valor un tanto absoluto, ¿no es cierto? Porque si uno dice, mirá, si tiene plata, si tiene mucho falo, es porque sabe mucho. Y así, ¿no es cierto? Ese conjunto de equivalencias están acá. Son los significados. Si tiene esa si me dice que coma muchas naranjas, que me va a hacer bien, a la noche, y atrás tiene esa pileta hermosa, y además, la otra vez mandó una historia que estaba en un yate, y así, ¿no? Todas las representaciones de lo simbólico de comer naranja no entendemos nada, pero lo que sí sabemos que el que dice eso tiene una relación con el falo. Eso sí sabemos. Entonces, digamos, las redes sociales son geniales para eso, cuando uno las estudia, las lee un poquito, ¿no? Porque muestran cómo se estructura el lenguaje, digamos, que ordena el psiquismo de manera así escénica, escenificada. Porque entonces no importa tanto qué es lo que se dice, si los significados mandan. No importa qué es lo que está acá arriba. Capaz que es cierto, pero todo esto avalaría, ¿no?, la relación de ese con el falo. Y como esa relación es lo que manda, el falo es como ese falo que te domestica, que te pega y que te hace gozar al mismo tiempo, digamos. Es como un arma de doble filo. Bien, entonces, termino acá. Entonces decíamos, primero, el nombre del padre en registro simbólico, DM, falo. Segundo, el nombre del padre en posición interdictora o de prohibición, acá con un punto acá, pero ¿qué prohíbe? A la madre que reintegra su producto y al producto, digamos, que se acueste con la madre. Y ordena el conjunto del lenguaje, donde el nombre del padre se ubica como por fuera de este abrochamiento porque es el que haría las veces de garante de este orden, el que ordenaría, que garantiza que el lenguaje diga algo, quiera decir algo, signifique algo, valga algo. Y ahora, para terminar, un poquito del esquemita de las tres operaciones, que es complejo, que se puede relacionar con los tiempos del Edipo, pero que la relación es medio forzosa, que yo no la termino de establecer tan linealmente. Tiene más que ver con la relación entre el complejo de Edipo, ¿se acuerdan de Freud? ¿No es cierto? Complejo de Edipo, entrada en el Edipo, complejo de castración, que sería lo que se produce por el Edipo. Es decir, se efectúa la operación simbólica de la castración por la cual se constituye, ahí lo contaba bien, el sujeto dividido. Es decir, alguien se constituye sujeto dividido por hacer lugar a la operación de la castración, que en términos imaginarios se presenta como amenaza de castración. Si haces tal o cual cosa, no te voy a querer. Si hacer tal o cual cosa, la forma técnica de la amenaza es: si te lo tocas, te lo corto. Pero eso no necesariamente se tiene que producir.
cuestión de la amenaza está metaforizada todo el tiempo. Es decir, si no comes todo el plato de fideos con manteca, exquisito, aunque esté frío, te lo tenés que comer todo, porque si no te lo comes todo, va a venir el cuco y te va a asustar. Eso es la amenaza de castración, no necesariamente es la amenaza brutal, bestial, digamos. Si no haces tal cosa, te va a pasar tal otra. Ahí está la amenaza. ¿No? Las mamás lo saben bien. No hay que ser malo para hacer una amenaza. Uno puede decirlo dulcemente. Te vas a joder. No sé si te vas a joder, te va a pasar. O a veces madre que dice, ya vas a ver cuando seas grande lo que te pasa si no me haces caso de todo lo que te digo. Es una amenaza de castración que se hace eterna. La puede ejecutar el padre, la madre, el hermano, no importa la gente cuál es. Entonces dice acá, ese complejo de castración, él le habla, cuando da estos temas le habla mucho a los post-freudianos. Para él los post-freudianos confundían todo esto porque no tenían real, simbólico e imaginario. Entonces se guiaban por lo imaginario siempre. Entonces lo que decía es, Melanie Klein hace un tratamiento imaginario de lo real o de lo simbólico. Los post-freudianos, Ana Freud hace un tratamiento imaginario, refuerza el yo, refuerza las identificaciones, etcétera, etcétera, en lugar de analizar en el sentido freudiano. Entonces dice, hacen eso porque no conocen la distinción real, simbólico e imaginario que él, como vimos en la clase de Freud, propone para el psicoanálisis. Ahora no me voy a acordar exactamente por dónde empieza en el cuadro. Hay la compañera que... ese fue. Bueno, se fue, pero nos dejó su pregunta. Nos dejó su símbolo. Bueno, a ver. Ahí. El agente... La operación que se ejecuta, que se efectúa, y el objeto. Y lo que va construyendo Lacan es una trenza. ¿Por qué una trenza? Porque si el agente es simbólico, dice, la operación es imaginaria y el objeto es real. Bien. ¿Quién sería el agente simbólico? Y ahí lo ubica primero, pone la madre simbólica. Es confuso, como siempre. Nos obliga a descifrarlo, a pensar. Por eso Lacan es tan confuso. Para que trabajemos, para que no repitamos como loro lo que dice el maestro. La sagrada investidura del maestro. Lacan era muy creído, muy autorreferencial, pero tenía su humildad de no repitan lo que yo digo. Construyan ustedes lo que van a decir. Porque después cuando los analizantes no podés repetir. No podés decir lo que le dijiste a uno hace años, le va a servir a este. No funciona así. Es singular. Entonces, si el agente es simbólico, la operación es imaginaria y el objeto es real. Si el agente es real, nuevamente acá en términos de la realidad, no de lo real de Lacan, la operación es simbólica y el objeto imaginario. Es una trenza. ¿Quiénes saben hacer trenzas? Sí. Bueno, una trenza real, simbólica y imaginaria se va cruzando. En los tres pisos van a haber cruzado. El agente es de un registro, la operación es de otro y el objeto es de otro. No, sí importa, pero yo no me lo acuerdo bien. ¿Este primero? Bien. Entonces vamos acá. R. Acá entonces va a ser I. Porque esto también se construye lógico. Por eso no me lo acuerdo, porque la mayoría de las veces lo construye lógico. Exacto, es más
Lo van a aprender mejor pensándolo que reproduciéndolo como un dibujo. Entonces acá R, S, I. Y acá abajo I, S, R. ¿O no? No. I, R, S. R. El cuadro está en el seminario 5 y en el 4 también. Igual no terminé de explicar. Entonces, padre, a ver, usted me va diciendo si voy bien, padre real. Que es el padre concernido por la castración. El padre concernido porque la ley lo atraviesa a él también. La operación que ese padre transmite a partir de su propia relación con esa ley que lo divide es la operación de la castración. La operación simbólica por excelencia. ¿Por qué simbólica? Porque a nadie se lo corta, diríamos en términos muy vulgares, digamos, pero es así, se amenaza, se dice, pero digamos, no necesariamente pasa algo. Es simbólico, es un símbolo, es simbólico. Entonces, castración. Y en el lugar del objeto imaginario, ¿qué pone? Imaginario, bueno. Vamos a poner que sería, digamos, la representación imaginaria del incesto. Eso es lo que conocíamos de la castración. Esa representación, para cualquiera que se constituyó en la neurosis, es asquerosa, horrorosa. Bueno, ¿por efecto de qué? De la castración. Acá pone objeto imaginario, no dice qué objeto, se lo aclaro. También está en el seminario 4 ese esquema. Acá ubica la madre, en el S. La madre simbólica. ¿Por qué ubica la madre en el padre? Porque de lo que se trata es de cómo la madre, a través de cómo resolvió su propia relación a la ley, auspicia o no el ingreso del padre simbólico. Es decir, es la madre simbólica, pero detrás de esa madre, lo agrega ahí en el seminario, está la función del padre, no necesariamente del padre del cachorro, sino del padre en cuanto tal, el padre de la propia madre, digamos. ¿Cómo auspicia o cómo aloja la ley la madre? La madre simbólica ubica a la madre acá y no el padre, porque dice Lacan que es la madre la que frustra al niño. La operación acá es imaginaria, es una frustración. ¿Cuándo lo frustra el niño? Cuando no va al llamado inmediato, cuando empieza a fallar esa relación diárica. ¿No? Usted veía en niñez, creo, la diada madre-hijo. Teníamos una profesora acá, Teresa Paz, que era titular de psicopatología, que cuando iba a los finales y alguien decía la palabra diada, se crispaban los pelos, se enojaban. ¿Por qué vienen con eso? Y bueno, porque en niñez se lo transmiten así y también es parte del proceso. ¿Por qué decía ella? No le gustaba, digamos, que se pensara que había una célula ahí, siempre está la separación, siempre se trata de dos, digamos. La madre simbólica frustra al niño en tanto objeto real, al niño de la realidad, al niño que quiere satisfacerse. ¿Qué figura ahí en el esquemita, compa? Real. Real, bueno, esa es una versión más tranquilizadora. Y la necesidad del niño. Frustra la necesidad del niño. El niño quiere pecho, por ejemplo, o quiere, no sé, que lo cambien, ¿ves? Y la madre
porque está en relación a su propio simbólico, digamos, porque es una madre simbólica, que no tiene que estar para ser, que no tiene que estar para habilitar la función, que puede no estar y funcionar igual. Pero se produce la frustración imaginaria, porque en realidad no se lo frustra, digamos, de manera intencional, por decirlo de una manera imaginaria, porque el niño imagina que esa madre no es toda de él, digamos, que hay algo de esa madre que va a otro lado. No lo mata de hambre al cachorrito. Por último, el padre. Imaginario, el padre de la prohibición, el padre de la interdicción, que priva. La privación ya es, en términos de este real, que no es el real de Lacan, sino un real de la realidad, la privación de la libertad, por ejemplo. Es algo del orden de la realidad, estás privado, digamos, no podés, estás privado de. Entonces, la operación es la privación. ¿Y de qué lo priva al niño? De la madre. Pero de la madre también lo priva, digamos, de otras cuestiones, pero sobre todo de la madre en su estatuto simbólico. Le dice, no podés formar pareja con ella. Con cualquiera, pero con ella. Entonces tenemos lo que quiere Lacan acá, a través de esto, es introducir la complejidad a nivel de los tres registros del complejo de castración. El complejo de Edipo como tal, una vez superado, deja lugar en Lacan a lo que llamamos el complejo de castración. Es decir, cómo se inscribe en ese psiquismo la prohibición que el complejo de Edipo instauró. Cómo se inscribe, castrando, limitando la organización subjetiva de ese individuo, la ley de prohibición del incesto. ¿Qué lugar tiene en ese individuo subjetivo? Lo que vemos es ese entrecruzamiento que Lacan quiere encontrar siempre en la realidad humana, porque dice que la realidad humana es efecto de ese entrecruzamiento del registro real, simbólico y imaginario. Intenta él demostrarlo ahí. Se puede hacer, como decía el compa ya, que muy generosamente nos mostró la tablita, se puede hacer una relación de ubicar cada uno de estos en los tiempos del Edipo, de acuerdo a la función del padre. Es decir, siguiendo la función del padre, en cada tiempo qué operación domina. Lo último que quedó de lo que estaba diciendo con el concepto de Edipo, que es el nombre del padre, arriba el nombre de abajo, a lo Sí. no es lo mismo que la castración. No, porque ahí como que, digamos, lo que tenemos ahí es el ordenamiento de lo simbólico. ¿Cómo se ordena lo simbólico para ese individuo? Pero en algún lado ese simbólico que se ordenó tiene como efecto su castración. Es decir, nosotros dijimos, acá no está el sujeto. El sujeto sería donde está la castración, ¿no? Esto es la castración, la vara. Que no haya ningún significante que lo determine de manera absoluta, ya es un límite. Y eso, acá no lo vemos, pero esto es un efecto de que esto se ordenó, de que esto se cerró. Entonces, si esto se cerró y no alcanza a nombrar todo lo que hay acá, entonces por efecto, por añadidura, esto termina generando la división subjetiva. Este ordenamiento constitucional es necesario, es lo que ordena la relación del individuo con el lenguaje, pero al mismo tiempo lo que lo limita también, limita su ser. No puede ser cualquier cosa. No cualquier cosa lo puede representar, de hecho no encuentra que lo represente. Ahí. Acá no está. Acá nosotros lo que podemos ver, digamos de alguna manera, es que el lugar donde estaba, el cachorro era ahí,
puede ser algo equivocado, algo que nunca se dé del todo, pero que podemos jugar a ocupar ese lugar. Y acá es algo que se tiene. Por eso podemos pensar que el sujeto está en relación a eso, pero también en relación al otro, porque es el discurso del otro el que produce la división subjetiva. Por eso lo ubicaríamos, por lo general, como efecto, lo que queda fuera de ese abrochamiento entre significante y significado. En tanto que queda fuera o queda por debajo de eso, en tanto que para nombrarse tiene que sí o sí apelar acá a la cadena significante, es decir, buscar como mínimo dos significantes para nombrarse. ¿No? Es decir, un ejemplo, a ver que no sea tan estúpido como mi ejemplo de siempre. Bueno, alguien dice, por ejemplo, está hablando de alguien que es se enoja fácilmente, ¿no? Y yo soy leche hervida, dice. Yo soy leche hervida, ¿no? Como si eso nombrara su posición subjetiva. Lo que pasa es que yo soy leche hervida. Y la primera pregunta es, ¿por qué leche hervida? Para ver qué entendía él, digamos, puede decir. Bueno, no, en realidad no soy leche hervida, soy muy calentón. Porque la leche hervida, porque yo le digo, porque la leche hervida cuando se empieza a hervir se le hace arriba como una capa de nata, pensé que decía como una espuma, digamos. ¿A qué se refiere con leche hervida? Yo jugaba con el equívoco, con no entender. Obviamente que yo he escuchado 20.000 veces la referencia en la vida social, pero en el dispositivo no hay que entender ese tipo de cosas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué leche hervida? Porque se rebalsa, porque tiene pura espuma, por ejemplo. ¿No? Cambiándole, jugando con el equipo. Bueno, no soy leche hervida, soy calentón. Ya hay dos ahí. No es leche hervida, no es calentón, está ahí, está buscando cómo nombrar su posición cuando pierde la compostura. No alcanza a nombrar cómo es él cuando se enoja, cuando se sale de sí, cuando se sale de su organización narcisista, de lo que lo representa para el otro, lo que lo ordena en términos imaginarios. Cuando aparece la pulsión cruda, desnuda, ¿cómo le llamo a eso? Leche hervida, ¿por qué? Por esto no, entonces lo otro, no, entonces no, y así. Se necesita como mínimo una batería de dos, porque ninguno nombra del todo algo que como tal no tiene unidad, que es justamente la ruptura de la unidad. Es lo que no alcanza a coagularse como uno, como algo, sino es función de cierta ayancia en lo que es algo. El yo, por ejemplo. El sujeto dividido es la ayancia del yo, es la fisura del yo, es lo que del yo del individuo, como el sujeto se consigue, como el individuo se consigue a sí mismo, no alcanza a explicarse porque tuvo ese lapsus, por qué se pone como se pone cuando se enoja y cómo se llama eso que le pasa cuando se enoja, etcétera, etcétera, etcétera. Un análisis lo que hace es favorecer el tratamiento simbólico de todo eso para ir encontrando cómo nombrar, nombrar algo de eso, sabiendo que cualquier nombre es equívoco. Pero aunque sea equívoco, nos lleva a algún lado, distinto de ponerse como loco y largarse a pelear, hacer cualquier tontería en la vida pública. Es decir, es mejor analizarse, sabiendo que esos nombres son equívocos, es mejor perderse en ese laberinto, lanzarse a ese laberinto, que terminar en cana por haberse peleado en la independencia ilustrada plena luz del día, o haber roto una bebida de un bar. Me acuerdo de otro que tenían esos impulsos, y un día no sé qué le dijeron, y el tipo me rompió la vidriera de un bar, así inmensa, y era un neurótico, pero cuando se les salía el organismo, cuando se desorganizaba yoicamente, aparecía esa pasaje al acto, esa fuerza. Bueno, este esquemita, revísenlo bien porque no lo tenía del todo preparado para hoy, si no en el día de la clase de repaso lo vemos de vuelta. Y si no lo revisan bien, chequen bien cómo están organizadas las cosas porque no lo había revisado antes de venir y me puedo llegar a equivocar en algún cruzamiento, pero sí o sí piensen que en cada uno de los pisos se le llama el esquema de los 3 pisos, se le dice, o el esquema de las 3 operaciones de la castración. Siempre recuerden que para construirlo lógicamente, lo que es real, si el agente es real, la operación es simbólica y el objeto es imaginario. Y así sucesivamente se entrecruzan
En ningún piso se repite el registro. Para ordenarlo mejor, las tres operaciones. La operación simbólica, la operación imaginaria y la operación real. Castración, frustración, privación. Y a partir de eso pueden ir ordenando los demás. Bueno, muchas gracias.